Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El aire del Moncayo descendía afilado, portador de susurros antiguos y del aroma a jara y a tomillo. Barriendo las faldas de la montaña donde se asentaba Trasmoz, un puñado de casas de piedra y teja que parecían brotar de la misma tierra rojiza. Sobre todas ellas, desafiante y altivo, se erguía el castillo, una fortaleza de contornos fieros cuya sombra se alargaba al atardecer hasta casi rozar los muros distantes del monasterio de Veruela. La vida en Trasmoz discurría al compás de las estaciones, marcada por el tañido de la campana de una iglesia que miraba de reojo al castillo, como si entre ambos existiera un duelo silente y perpetuo. Los días se tejían con el trabajo en los campos, el cuidado del ganado y las noches se poblaban de historias contadas al amor de la lumbre, relatos que hablaban de moros y cristianos, de tesoros escondidos, y cada vez con más frecuencia, de mujeres que conocían los secretos de las plantas y el lenguaje del viento. No siempre fue así, no siempre el nombre de Trasmoz se pronunció con ese deje de temor y recelo en las aldeas vecinas. Hubo un tiempo en que su señorío era codiciado, una pieza clave en el tablero de ajedrez de reinos que se hacían y deshacían. Su posición, a medio camino entre Aragón y Navarra, le otorgaba un valor estratégico que los reyes sabían apreciar. El castillo, cuya torre del homenaje se decía que había sido levantada en una sola noche por un gigante o un diablo, según quien contara la historia, era un nido de águilas desde el que se dominaba el valle del río Huecha. Y esa misma riqueza, esa misma independencia altiva, fue la semilla de su desgracia. A pocos kilómetros, en la Vega Fértil, los monjes cistercienses de Veruela habían levantado un monasterio que era un prodigio de piedra y fe. Su poder crecía con cada donación, con cada cosecha, y sus ojos se posaban con avidez sobre las tierras y los recursos que escapaban a su control, especialmente los bosques frondosos del Moncayo, cuya leña era tan vital como el pan en los crudos inviernos. La primera piedra del conflicto se lanzó en el siglo XIII. El señor de Trasmoz, un hombre de carácter recio y poco dado a las genuflexiones, defendía el derecho de sus gentes a recoger leña en el monte, un derecho ancestral que los monjes de Veruela, dueños de vastas extensiones, comenzaron a disputar. La tensión creció como una mala hierba, envenenando las relaciones entre el castillo y el monasterio. Los sermones en la iglesia de Veruela empezaron a teñirse de advertencias, de alusiones a la soberbia y a la impiedad de aquellos que desafiaban la voluntad de Dios, que era, en buena medida, la voluntad del abad. Desde Trasmoz se respondía con un silencio orgulloso y con el sonido de las hachas resonando en el bosque. El abad, un hombre acostumbrado a que su palabra fuera ley, vio en aquella resistencia una afrenta intolerable. Las disputas por los linderos y los derechos de pastos se recrudecieron, pero el verdadero campo de batalla no estaba en los montes, sino en las almas. Fue entonces cuando el abad de Veruela, incapaz de doblegar al señor laico por la fuerza de las armas o de la razón, decidió emplear el arma más terrible de la Iglesia. En el año 1255, tras un largo y enconado pleito, el abad, con la anuencia del obispo de Tarazona, pronunció la palabra temida, la que helaba la sangre y cerraba las puertas del cielo, excomunión. Trasmoz y todos sus habitantes fueron declarados proscritos de la fe. No podrían recibir los sacramentos, ni la confesión que alivia el alma, ni la extremaunción que acompaña en el último viaje. Sus muertos no podrían ser enterrados en Camposanto y sus nombres serían borrados del libro de la vida. La noticia cayó como una losa sobre el pueblo. Para muchos, gente sencilla cuya fe era el pilar de su existencia, la condena era peor que la muerte. Sin embargo, el señor de Trasmoz, un hombre que entendía más de fueros y de espadas que de bulas papales, se mantuvo firme. El pueblo, un crisol donde aún convivían cristianos con familias de origen judío y musulmán, acostumbrado a una realidad más compleja que la que dictaban los dogmas, resistió. La vida continuó, pero algo se había quebrado para siempre. Una sombra se había instalado en el corazón del pueblo, una mancha que los diferenciaba de los demás, que los señalaba. Y fue en esa tierra abonada por el rencor y el aislamiento donde comenzaron a florecer las leyendas. El sonido metálico que a veces se escapaba del castillo en las noches cerradas, el martilleo constante y rítmico, no podía ser, según los monjes, obra de herreros.
¿Qué señor necesitaría forjar armas o herramientas a tales horas? La explicación que se susurró desde los claustros de Veruela y se esparció por toda la comarca fue mucho más oscura. Se decía que en las entrañas del castillo de Trasmoz se acuñaba moneda falsa. Y para encubrir el ruido de los martillos y los yunques, para mantener a los curiosos alejados de sus murallas, los señores del castillo habían recurrido a una estratagema aún más siniestra. Habían inventado historias de brujas. Fomentaron el rumor de que en sus patios y almenas se celebraban aquelarres, que mujeres de la aldea, en pacto con el diablo, acudían volando en sus escobas para danzar y celebrar ritos paganos. El plan funcionó mejor de lo esperado. El miedo es más eficaz que cualquier centinela. La gente comenzó a evitar las cercanías del castillo al caer la noche, a santiguarse al pasar por el camino que ascendía a sus puertas. Pero la mentira, una vez liberada, cobró vida propia. Se independizó de sus creadores y echó raíces profundas en el imaginario colectivo. Trasmoz, el pueblo excomulgado, se convirtió en Trasmoz, el pueblo de las brujas. Las generaciones se sucedieron y la excomunión se convirtió en una herencia, una cicatriz en el alma del pueblo. La hostilidad con Veruela no amainó. El monasterio seguía creciendo en poder y riqueza, mientras que Trasmoz, aferrado a su independencia laica, se convertía en un anacronismo, una isla de señorío real en un mar de poder eclesiástico. El tiempo pasó, y el señorío de Trasmoz cambió de manos. Llegó la Casa de Luna, una de las más nobles y poderosas de Aragón, y con ellos, un nuevo capítulo de orgullo y desafío. Pero el verdadero enfrentamiento, el que sellaría el destino de Trasmoz con una marca indeleble, llegaría mucho después, ya en el siglo XVI, cuando el señorío pertenecía a la familia de los Urrea. Don Pedro Manuel de Urrea, señor de Trasmoz, era un hombre del Renacimiento, poeta y soldado, tan hábil con la pluma como con la espada. No era hombre que se dejara amedrentar por el poder de un monasterio, por muy rico y venerable que fuera. El conflicto, una vez más, surgió de un elemento vital, el agua. Los monjes de Veruela, en su afán por mejorar sus regadíos y asegurar el funcionamiento de sus molinos, decidieron desviar parte del caudal del río que desde siempre había saciado la sed de los campos de Trasmoz. La afrenta era intolerable. El agua era la vida, y negársela era condenar al pueblo a la miseria. Don Pedro Manuel de Urrea, invocando sus derechos, se enfrentó al abad. Las discusiones fueron agrias, los pleitos se sucedieron en las cortes, y la razón, amparada por la ley de los hombres, pareció ponerse del lado de Trasmoz. Las Cortes de Aragón, en el año 1511, fallaron a favor del señor de Urrea. Pero el abad de Veruela no estaba dispuesto a acatar una sentencia terrenal que mermaba su poder. Si la ley de los hombres le daba la espalda, recurriría a una ley superior. Escribió al mismísimo Papa en Roma, a Julio II, un pontífice más conocido por su genio militar y su mecenazgo artístico que por su piedad, y le solicitó permiso para llevar la condena de Trasmoz un paso más allá. El Papa, apodado el Terrible, no debió de ver con malos ojos la petición de castigar a un pueblo rebelde que llevaba siglos desafiando la autoridad eclesiástica. Otorgó su permiso. Y así, el abad de Veruela se preparó para realizar un ritual que apenas se había ejecutado un puñado de veces en la historia de la cristiandad, un acto de una oscuridad y una solemnidad aterradoras. Una noche, mientras Trasmoz dormía bajo la inmensa cúpula estrellada del Moncayo, en la iglesia del monasterio de Veruela se ofició una ceremonia sombría. El abad, revestido con los ornamentos de color morado, el color de la penitencia y el luto, se postró ante el altar mayor. Con un gesto lento y deliberado, cubrió el gran crucifijo con un velo negro. El silencio en la nave era tan profundo que se podía oír el crepitar de los cirios. Entonces, con una voz grave que resonó en la piedra centenaria, comenzó a recitar el Salmo 108 del libro de los Salmos, el más terrible de todos, una letanía de imprecaciones y maldiciones. Oh Dios, no calles ante mi alabanza, pues bocas de impíos y fraudulentos se abren contra mí. Con cada versículo que invocaba la desdicha, la orfandad, la miseria y el oprobio sobre sus enemigos, el abad golpeaba una pequeña campana, cuyo sonido fúnebre se extendía por el claustro y se perdía en la noche, como una onda de malevolencia que viajaba invisible hacia las murallas de Trasmoz. Que sus días sean pocos, que otro ocupe su cargo. Que sus hijos queden huérfanos y su mujer viuda. Así,
frase a frase, campanada a campanada. El abad y los monjes tejieron una red de palabras sagradas convertidas en veneno. Trasmoz ya no solo estaba excomulgado, apartado de la comunidad de los creyentes. Ahora estaba maldito. Maldito por la máxima autoridad de la Iglesia en la tierra, con un conjuro que solo el propio Papa podía levantar. La maldición se asentó sobre el pueblo como una niebla perpetua. A partir de entonces, cualquier desgracia, cualquier mala cosecha, cualquier enfermedad o tormenta, era atribuida a la cólera divina que los monjes habían invocado. La leyenda negra de Trasmoz se consolidó. Si antes era el pueblo de las brujas, ahora era el pueblo maldito por Dios. Los habitantes de las aldeas cercanas los rehuían. Casarse con alguien de Trasmoz era atraer la mala suerte a la familia. Comerciar con ellos era arriesgarse a que la maldición contaminara también sus bienes. El aislamiento se hizo más profundo, más doloroso. Y el pueblo, en su soledad, se aferró aún más a sus tradiciones, a sus historias, a esa identidad díscola que le habían impuesto desde fuera. Las historias de brujas dejaron de ser un simple rumor para convertirse en una explicación del mundo. Si estaban malditos, si Dios los había abandonado, ¿a quién podían recurrir en sus aflicciones sino a las fuerzas antiguas que moraban en la montaña? ¿A los secretos de la tierra que algunas mujeres sabían interpretar? Las curanderas se convirtieron en brujas a los ojos de los forasteros. Las mujeres que conocían las propiedades del romero para aliviar la tos, o de la malva para calmar la fiebre, eran vistas como hechiceras que traficaban con poderes oscuros. Cada rincón del pueblo se impregnó de esta mitología. Se hablaba de reuniones secretas en el castillo en ruinas, de vuelos nocturnos sobre los campos, de pactos sellados a la luz de la luna. Y de entre todas las historias, de entre todos los nombres que se susurraban con una mezcla de pavor y fascinación, surgió uno que las eclipsó a todas, el de la tía Casca. Nadie sabía a ciencia cierta cuándo había vivido, si en el siglo XVIII o en el XIX, pues el tiempo de la leyenda es circular y caprichoso. Pero todos en Trasmoz y en la comarca conocían su historia. Decían que era una mujer anciana, de mirada penetrante y sonrisa sin dientes, que vivía sola en una casucha a las afueras del pueblo. La acusaban de todo mal. Si una vaca dejaba de dar leche, era por el mal de ojo de la tía Casca. Si un niño enfermaba de repente, era porque la tía Casca lo había sacado de la cuna en mitad de la noche para azotarlo. Si el granizo destrozaba una cosecha, era porque la tía Casca había conjurado la tormenta desde la torre del castillo. Le atribuían poderes asombrosos, decían que podía hablar con los animales, que entendía el latín sin haberlo estudiado y que era capaz de transformarse en bestia para correr por el monte. La leyenda de la tía Casca se entrelazó con la de otra mujer, Dorotea, una sobrina del párroco del pueblo, una joven hermosa pero envidiosa que, según el cuento, hizo un pacto con la bruja para conseguir los vestidos y las joyas que anhelaba. A cambio, tuvo que verter una pócima en el agua bendita de su tío. El plan fue descubierto, y la ira del pueblo, contenida durante tanto tiempo, estalló. Una turba enfurecida, armada con hoces y antorchas, subió al castillo en su busca. La encontraron, decían, en medio de un aquelarre, rodeada de sombras y fuegos fatuos. Sin juicio ni piedad, la arrastraron hasta el borde de un profundo barranco, que desde entonces lleva su nombre, y la arrojaron al vacío. La tía Casca fue la última bruja de Trasmoz, o al menos, la última cuya muerte quedó grabada en la memoria del pueblo con la sangre de la violencia. Los siglos siguieron su curso. El castillo, testigo mudo de tantas intrigas y leyendas, fue decayendo hasta convertirse en el esqueleto majestuoso que es hoy. El señorío de los Urrea se extinguió. El poder del monasterio de Veruela también menguó con las desamortizaciones del siglo XIX. España cambió, pero la maldición sobre Trasmoz permaneció. Ningún papa se acordó de aquel pequeño pueblo aragonés para levantar la condena. La excomunión seguía vigente, la maldición nunca fue revocada. Y entonces, en ese mismo siglo XIX, llegó al monasterio de Veruela, buscando alivio para sus pulmones enfermos, un poeta sevillano de alma sensible y pluma prodigiosa, Gustavo Adolfo Bécquer. Desde la ventana de su celda, Bécquer contemplaba a lo lejos la silueta del castillo de Trasmoz recortada contra el cielo crepuscular. La visión de aquellas ruinas y las historias que los lugareños le contaban sobre brujas y aquelarres encendieron su imaginación romántica.
Paseó por las calles de Trasmoz, escuchó los ecos del pasado y los convirtió en literatura. En sus cartas y leyendas, dio forma y voz a la tía Casca, describió las reuniones nocturnas en el castillo y pintó un retrato tan vívido y fascinante del pueblo maldito que lo grabó para siempre en el imaginario de toda España. Bécquer no inventó la leyenda, pero la pulió, le dio el brillo de la gran literatura y la proyectó más allá de las faldas del Moncayo. Hoy, Trasmoz sigue siendo un pueblo pequeño, de pocas almas valientes que resisten la despoblación. Pero ya no viven su singularidad como una condena, sino como un orgullo. Han abrazado su pasado, han hecho de la brujería su seña de identidad. En los muros de sus casas cuelgan escobas y calderos, y una vez al año celebran una feria de brujería que atrae a curiosos de todas partes. El castillo está siendo restaurado, no para defenderse de ejércitos enemigos, sino para acoger a quienes quieran escuchar su historia. La maldición, esa que fue lanzada con tanta solemnidad para hundir al pueblo en la miseria y el olvido, ha resultado ser, por una extraña ironía del destino, su salvación. Ha mantenido vivo el nombre de Trasmoz, ha tejido en torno a él un aura de misterio que el tiempo no ha logrado disipar. Y el viento del Moncayo, el mismo que escuchó el primer llanto del pueblo y el eco de la maldición, sigue descendiendo por las laderas, susurrando entre las ruinas del castillo y las calles silenciosas, contando una y otra vez la historia de aquel lugar que fue apartado de la mano de Dios para convertirse en leyenda. Una leyenda que habla de la soberbia del poder, de la resistencia de los humildes y de cómo un pueblo, condenado a la oscuridad, supo encontrar en sus propias sombras una luz para seguir existiendo. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.